El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni le levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo. Y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Esta es palabra de Dios. Voy a leer el Salmo 112 del 1 al 10. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias, confían plenamente que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Es palabra de Dios. Buenos días. La tercera lectura corresponde a la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, los versículos 1 al 16. Dice así: Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios.
pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no con la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu de este mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esto es palabra de Dios. Continuamos con el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos de los versículos 13 al 20. Y dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule solo uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no
entrarán en el reino de los cielos. Las lecturas del día de hoy, ¿sí se oye bien? Las lecturas del día de hoy, yo diría que tienen como tema central la justicia de Dios que se expresa tangiblemente en el amor misericordioso para el prójimo. O sea, es la palabra haciéndose realidad en la vida real. El relato que leemos del profeta Isaías se enmarca en el contexto del ayuno, en donde se realiza una fuerte crítica al pueblo de Israel por sus prácticas religiosas desconectadas de la fe y de la vida misma, la vida de la justicia con los pobres, con los desvalidos. Allá hablaba que en el día del ayuno habían peleas, seguían haciendo las mismas injusticias, engañando a los otros. Y el profeta les dice, no, eso no es lo que el Señor quiere. Porque sí, ustedes pues están haciendo sus prácticas religiosas, están haciendo lo que el Señor pide, pero eso no tiene nada que ver con las acciones que están teniendo ustedes. Está totalmente desarticulada la fe con sus acciones en la vida real. Las prácticas religiosas entonces deben salir del corazón y deben dar como fruto una verdadera justicia social en ese sentido, y debe conectarse con la vida real. Y ese conectarse con la vida es, ahí lo dice Isaías, es compartir el pan con el hambriento, ser solidario con los que sufren, preocuparse sinceramente por los pobres, por los hermanos que están en desvalidos, pues en ellos, en esos abatidos, en los mal vistos, en esos que no tienen ventajas, en los sin ventaja, ahí es donde realmente se ve a Dios. Entonces lo que se trata en esa lectura es esa unidad entre la vida y la fe, la unidad entre la vida y la fe. En relación con lo anterior, Pablo expresa a los corintios que el misterio de Dios anunciado por él no se fundamenta en la sabiduría humana, sino en el mismo Señor crucificado, lo cual significa que Dios ha actuado en Pablo y en la comunidad. Ahora aquí es importantísimo ver por qué Pablo se refiere a eso. La comunidad de Corinto era una comunidad griega, donde parece que había muchos eruditos, había gente muy, muy sabia. Entonces ellos estaban llevando el Evangelio del Señor Jesucristo a una práctica meramente intelectual. Entonces, mientras más bonitas eran las palabras y mientras mejores eran los discursos, parece que mejor o más santos ellos estaban creyendo. Entonces Pablo les dice, no, es que yo les estoy predicando el Evangelio no desde la sabiduría humana, no desde mi conocimiento, que lo tengo. O sea, Pablo no está negando que él tenga el conocimiento, que tenga la sabiduría humana. Dice, esto es poder de Dios. El Evangelio que se les predica es poder de Dios, es poder que transforma vidas. Y es un Evangelio que no se le revela a los más eruditos, ¿sí? No se le revela a los más poderosos. Es un Evangelio tan sencillo que se le revela a los más humildes, ¿cierto? A los que están más dispuestos a entenderlos. Y es algo que no pertenece a la esfera de la sabiduría humana, sino que es un evangelio que penetra en el ser humano, penetra en el corazón por la acción del Espíritu y transforma los mismos espíritus. Entonces le dice, por eso es que si ustedes se ponen al nivel intelectual, no van a entender ni van a comprender qué es lo que el Señor les está queriendo decir. Por lo tanto, sus vidas no van a ser transformadas. Así que tienen que ponerse a nivel espiritual, donde el Espíritu de Dios los va a tocar
los va a transformar y por ende se van a comportar de acuerdo a como el Espíritu quiere. Entonces, otra vez vemos a ver que se está articulando la fe con la vida, la fe con la vida. Y Pablo les está hablando desde su experiencia, desde lo que él había vivido. Si nosotros recordamos quién había sido Pablo, podemos entender la transformación tan grande que había habido en su vida. Entonces él les dice, sí, yo mismo fui transformado. Y él tuvo que vivir muchas renuncias en su vida. Así que permitir que el Señor nos transforme es una vida de renuncias también. Y gracias a Dios, todo esto no depende de nosotros, no depende de nuestra sabiduría humana ni de nuestro conocimiento, sino depende de nuestra disposición como estemos en el Señor. Por eso el Salmo dice, felices son los que le temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. A estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias porque confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus adversarios. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Es la disposición que nosotros tengamos a dejarnos transformar por el Señor. Y yo diría que esa es la pregunta, una pregunta que surge aquí. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia entonces como cristianos? En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús continúa con el Sermón del Monte. Él está hablando con aquellas personas a quienes acaba de declarar benditas o bendecidas los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los que son perseguidos por causa de justicia. Él ya les había dicho, son bienaventurados. Vivir las bienaventuranzas son nuestras bendiciones, pero también son nuestras decisiones. Es importante entender eso. En el momento en que yo decido vivir esas bienaventuranzas, es cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida. Y no con el poder de las palabras, sino con el poder de Dios, que nos transforma. Ustedes, benditos, dice Jesús, ya le dice, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Esa es nuestra bendición. Sin embargo, no es únicamente para nosotros solos. Es un regalo que nos da para ser sostenidos y utilizados para la vida en este mundo. O sea, sería una vida útil, una vida visible y una vida luminosa. La utilidad se refiere a la sal, la utilidad de la sal. Visible porque una luz es visible, pero luminosa porque la luz no debe esconderse, la luz debe ponerse donde ilumine. Entonces, una vida útil, visible y luminosa, ese podría ser el título. La vida cristiana definitivamente no es para vivirla aislada de los demás o sin tenerlos en cuenta. La vida cristiana es para que nos saboreemos el mundo con Cristo. Somos la sal, y la sal se utiliza para preservar, para dar sabor. Si no iluminamos el mundo
que oscurece las tinieblas, con la presencia, con la luz de Cristo, seremos como esa luz que se esconde debajo de una canasta, un almud, decía ahí. Y es como si nosotros estuviéramos negando quiénes somos, como si estuviéramos negando la bendición que nos ha sido dada. Y prácticamente no estaríamos haciendo parte del proyecto de Cristo. Cuando empezamos el año hablamos del proyecto de Cristo, ¿no? De la utopía de Cristo, del reino de Dios para este mundo. Entonces, en ese sentido, el Señor nos hace útiles para su proyecto, dando sabor, iluminando. En la predicación del domingo pasado, la palabra nos hacía el llamado a hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Dios. Y hoy se nos llama a que esto lo pongamos en práctica, a la praxis, a actuar en medio de este mundo de acuerdo a las premisas anteriores. Y lo importante es que para ello no necesitamos ser especiales, no necesitamos hacer algo especial. O no necesitamos hacer algo para obtener algo que no tenemos. Porque eso no es lo que dice el Señor Jesús. Él no dice que debemos convertirnos en sal ahí. Él dice, ustedes son la sal de la tierra. Él no dice que debemos ser luz. Él dice, ustedes ya son la luz. O sea, no necesitamos ser lo que no somos, simplemente debemos ser lo que ya Cristo nos ha dado. Nosotros ya lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. Ahora debemos vivir la vida de acuerdo a esa bendición que hemos recibido para ser la sal y ser la luz en esta vida. O sea que hoy es el llamado a hacer que nuestra vida interior y nuestra vida exterior, o nuestra vida espiritual y nuestra vida en el mundo, sean una sola. Sean una sola. Y acuérdense, en parte de una decisión, decisiones. Yo decido y el Señor actúa. Que nuestras acciones y nuestras creencias deben reflejarse y revelarse mutuamente. O sea, nuestra fe en Jesús, nuestra vida de oración, nuestras bendiciones deben hacerse visibles a través de cómo vivimos, de cómo hablamos y de cómo actuamos. O sea, la mayoría de los que nos conocen saben que somos cristianos y están esperando de nosotros cierto comportamiento. Entonces, que así sea. Y mucho más de lo que ellos están esperando. Una de las cosas que yo viví mucho cuando comencé a trabajar, yo conocí al Señor en la universidad, fue revelarle a ellos que yo era cristiano. A mí me daba el susto. Pero después de que uno lo hace, es liberador en el sentido en que uno empieza a actuar normal como es. Entonces, en cierta forma, yo pues me volví como consejero de ellos en muchos aspectos. Y es interesante porque uno ve que si yo me identifico como cristiano, hay algo ahí que debe ser identificado, que debe verse, y es que mi fe sea congruente con nuestra vida. Nosotros podemos hacer devocionales, podemos hacer oraciones, podemos hacer ayunos, alabanzas, pero si todo esto no gobierna nuestras acciones en el mundo frente a los demás, esas son solo palabras por sí mismas, que no llegan a los oídos de Dios. Así que tal vez nosotros deberíamos dedicar menos tiempo a hablar
de la verdad y más tiempo a hacer la verdad. Porque ¿de qué me vale yo predicarle a alguien del Señor Jesús si yo no soy reflejo de lo que le estoy predicando? Por eso Pablo les dice a los corintios que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, no son solo palabras, es poder de Dios. Poder que transforma, poder que cambia vidas. Pero si yo mismo no soy ejemplo de eso, ¿qué predico? ¿Qué predico? Me vuelvo como los políticos. Sí, porque se vuelve un discurso político. Ya hoy día, frente a lo que sucede, la gente es totalmente escéptica frente a un discurso político. Y sin embargo votan. Ahora no estoy diciendo que no hay que votar, ¿no? Hay que votar con conciencia. Hago la claridad. Bueno, volvamos al principio. El profeta Isaías es claro y concreto acerca de cómo lograr que se haga real la verdad de Dios para este mundo. Dice, al romper las cadenas de la injusticia, al desatar los nudos que aprietan el yugo, luchando por la libertad de los oprimidos y acabando con toda tiranía. Eso lo logramos cuando compartimos nuestro pan con los hambrientos, cuando ayudamos a los sin techo, hospedándolos de pronto, y cuando no nos escondemos los unos de los otros, sino que cuando ayudamos a los afligidos en sus necesidades, sin hablar mal o contender con el otro. En resumen, hacer real la verdad de Dios significa hacer lo correcto, hacer lo que es divino, vivir y cuidarnos los unos a los otros de tal manera que nuestra bendición haga diferencia en este mundo, haga diferencia en los demás. O sea, ¿para qué sigo a Cristo si mi comportamiento no genera diferencias? Si me comporto igual que los demás, si voy a hacer trampas en los negocios, si voy a hacer trampas en los impuestos, eso no es ser cristiano. Cuando vivimos de esta manera, dice ahí esa misma palabra, nuestra luz brota como el amanecer de un nuevo día y la oscuridad se dispersa. Esa luz es la presencia y el amor de Cristo. Mientras vivimos para otros, descubrimos que nuestra alma es sanada, pero además nuestra alma, nuestro espíritu es vivificado. Y además nuestras necesidades en ese sentido también son satisfechas. Y el Señor dice, yo aquí estoy presente. Yo aquí estoy presente. O sea, eso no es algo que tiene que hacer uno por su propio esfuerzo, sino que es algo que el Señor va poniendo en uno, a medida que uno lo va haciendo. A medida que uno se va disponiendo y va decidiendo, dice que el Señor lo acompaña y el Espíritu lo va transformando a uno, de forma tal que el actuar así ya es algo normal. Hay personas que nacen con eso, nacen con esa solidaridad por dentro y se preocupan por los demás, pero hay otros que debimos ser transformados por el Señor. Debimos ser transformados para realmente llegar a amar y sentir ese amor genuino, esa solidaridad genuina por las demás personas. Ahora, es importante entender que en la manera que uno se da, también se recibe. Y que no solamente uno debe estar dispuesto a recibir todo el tiempo, sino que uno debe estar dispuesto también a dar. Eso crea equilibrio, porque a veces en familias, en circunstancias, hay personas que son las que siempre dan y dan y dan y nunca tienen nada de los demás. Entonces, en la medida en que todos nos demos los unos a los otros, es que creamos un equilibrio
en la sociedad y hacemos que esta sociedad vaya cambiando. Y eso puede empezar desde nuestra propia familia, ¿sí? Entender que todos podemos dar y que todos recibimos. Y esto le da significado, le da propósito, le da a nuestras vidas, ¿sí? Vidas útiles. Una vida que es útil, una vida que es visible, que nos reconocen donde nos ven. Ah, es que este es cristiano, con razón. Y no lo que está pasando ahora, ¿no? Que en las redes sociales se ataca a la gente es por ser cristiana, por las embarradas que cometen. Y es por eso, porque una vez ya identificados como cristianos, ya somos visibles. Entonces, somos visibles y podemos no iluminar, podemos oscurecer. Y eso es más peligroso, porque no somos nosotros los que estamos quedando mal ahí, es el Señor Jesucristo. Ah, ¿ese es su Cristo? ¿Ese es su Dios? Pero miren usted lo que hace. Entonces, podemos ser útiles, somos visibles, pero podemos no iluminar. Así que una vida así es una vida que está llena de la intención siempre de ver el bienestar de los otros, de ver el bienestar de las otras personas. Hay muchas personas que hacen esto, ¿no? Total, he cruzado por la vida con personas que siempre están atentas a mirar cómo andan los otros, a ayudar, a ofrendar con tiempo, a ofrendar con dinero, contribuyendo a ser sal y luz para que otros sean sal y luz. Esta semana nos llegó una ofrenda de un joven extranjero que nosotros tuvimos hospedado en nuestra casa cuando él estuvo acá en Colombia. Y muy amoroso él. Y fue justo en el momento justo que nos llegó esa ofrenda, porque la verdad estábamos ya en ceros. Este tiempo de vacaciones fue grave. No teníamos ni para arriendo, ni para nada. Ninguno de los gastos administrativos que hay que hacer acá, y nos llegó justo lo que necesitamos a través de él. Entonces, y no sabíamos de él hace rato, 2 añitos que ni siquiera nos comunicábamos con él, pero él está dispuesto desde allá tan lejos, dispuesto a bendecir a personas, a bendecirnos a todos nosotros aquí. Y es eso, ¿no? Es esa disposición siempre a estar en el servicio. Y el Señor utiliza a siervos suyos para ayudar a otros siervos a ser sal y luz. O sea, ellos siendo sal y luz, ayudan a que otros también sean sal y luz. Así que el significado, la intención y el propósito de nuestra vida se encuentran en el bienestar de la otra persona. Cada vez que nosotros ofrecemos perdón, cada vez que buscamos reconciliación, actuamos con compasión, es como si estuviéramos rociando sal. Estamos siendo útiles, estamos dándole sabor. Cada vez que hablamos una palabra de esperanza, cada vez que trabajamos por la justicia o hacemos por otra persona lo que queremos que hagan por nosotros, nuestra luz desplaza la oscuridad, ¿cierto? Estamos siendo visibles, pero además estamos siendo luminosos. El peligro es cuando la iglesia no es la luz del mundo. Ese es un llamado muy importante ahí, porque
el que está quedando mal frente al mundo es el Señor Jesucristo, es Dios mismo, porque supuestamente somos los representantes de Él. Entonces, como iglesia, a pesar de que estamos siempre expuestos al pecado y expuestos a todo tipo de situaciones del mundo, es importante que nosotros mantengamos la intención de ser sal y de ser luz hacia el mundo, porque estamos hablando de Cristo, no nos estamos predicando a nosotros mismos. Nosotros no somos inmunes al mal, no lo somos. El pecado, el mal siempre está rodeando nuestras vidas, pero como dice el Salmo, ¿no? El Salmo dice el Señor, ahí estaré, yo estaré con ustedes. También en Isaías dice, ustedes se comportan así, seguro yo estoy con ustedes. El domingo pasado, Pastor Elías nos comentaba sobre líderes religiosos que apoyaron y bendijeron la posición de Trump, a pesar de estas promesas de campaña que fueron llenas de odio y segregación. Pero esta semana pasada, un grupo de religiosos de diferentes denominaciones hablaba en una conferencia de prensa en las escaleras de la iglesia presbiteriana en Nueva York, en Washington, es que es la New York Avenue, ahí en Washington, diciendo que las acciones del presidente no es más que darle la espalda a los refugiados en un momento donde más necesitan de la seguridad. Y los líderes religiosos añadían que esta decisión del presidente detendrá el proceso de refugiados, forzando a miles de familias a esperar meses para encontrar una solución y aún para unirse. Y es que el problema es grande. Más de 60 millones de personas están siendo desplazadas por causa de la guerra, por causa de la persecución. Y 30 millones de ellos son niños. Eso en todo el mundo. Entonces, uno también ve que la iglesia ahí en ese momento está haciendo voz en medio de esas circunstancias tan complicadas. Porque, pues, bueno, a veces es preferible estar del lado del que manda, ¿cierto? Pero cuando se está denunciando al que está mandando, al que está en el poder, ahí se está haciendo luz, se está iluminando el mundo, está haciendo lo que hacían los profetas en la antigüedad, poniendo su palabra y diciendo, eso que está haciendo no está bien. Afortunadamente, pues ya las leyes actuaron, pero el asunto está ahí, ¿no? Y lo importante también es que la iglesia se está haciendo ver, porque dicen que en este momento esa población desplazada es la población más vulnerable del planeta. Y sobre todo que hay personas que realmente son desplazadas. No es que se quieren ir del país a buscar nuevos horizontes, sino personas que tienen que huir de violencias, tienen que huir de amenazas, tienen que huir. Y dice, no podemos permitir que el ruido de unos pocos temerosos ahogue la compasión y nuestros valores colectivos firmemente sostenidos. Dijo, en lugar de seguir nuestros más básicos instintos de miedo y odio, debemos enviar un mensaje de esperanza y sanación, de paz y justicia a aquellas personas que huyen de situaciones desesperadas. Cierro comillas. Demasiadas personas en este mundo viven en situaciones de oscuridad, no solo por las persecuciones, sino porque simplemente no ven la luz, o tienen que vivir la vida con sabores extraños, diferentes, viven en condiciones de vulnerabilidad, de indefensión. Muchas personas viven vidas sin sentidos,
viven entre sombras. El mundo y su gente necesitan el sabor de Cristo. Estoy convencido de eso. Necesitan la luz de Cristo. Necesitan saber qué hacer con sus vidas. En otras palabras, necesitan que tú, que nosotros hagamos la diferencia, siendo sal y luz para la vida de ellos. Y aquí encontré unas frases muy interesantes que las voy a citar, no son mías, pero dice: la palabra sin el testimonio de vida es increíble, pero el testimonio de las obras sin la palabra que interprete el testimonio puede ser no entendible. Puede ser no entendible. Entonces, yo creo que la gente entiende más las palabras de nuestro Señor Jesucristo y entienden el Evangelio cuando viene a través de las acciones, a través de las obras que nosotros mismos hacemos, a través del ejemplo. Y yo creo que ese es el mensaje para el día de hoy, ¿no? ¿Cómo va en nosotros ese binomio palabra-testimonio? Palabra-testimonio. ¿Están equilibrados? ¿Son congruentes? ¿Son una sola? ¿Qué está predominando más? ¿De pronto mi parte intelectual con la palabra? ¿O está predominando más mis acciones altruistas sin la palabra del Señor? Así que de pronto que esté fallando allí. ¿O se están conjugando mutuamente al servicio del Señor? Esas son las reflexiones que dejamos para el día de hoy. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos da sentido, nos da propósito en nuestras vidas en el momento en que nos mandas al mundo a hacer sal y a hacer luz para que podamos transformar este mundo, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio, pero testimonio, Señor, que realmente atraiga, ser testimonio que realmente hable de ti, Señor, en medio del mundo. Como dijiste tú, Señor, tu Hijo, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ser testimonio, para que podamos ser útiles, visibles y luminosos delante de todas las personas. Te damos gracias, Padre, porque podemos contar con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para darle propósito, para darle sentido a nuestras vidas. Escucha, Señor, nuestra oración.